no tangible, que en este caso era el direccionamiento IP, el software. Bueno, del software no vimos nada, pero sabemos que dentro de cada dispositivo existe un controlador o un software que le permite hacer funcionar su hardware. Software sin hardware o hardware sin software no nos sirve para nada, son dos elementos que se complementan. Estamos hablando de la parte tangible y la parte no tangible. Hoy vamos a hablar de un poco sobre lo que corresponde a la parte tangible de un dispositivo. Independientemente que sea un equipo de escritorio, que sea un portátil, que sea un smartphone, que sea una tablet o que sea cualquiera de estos dispositivos de Internet de las cosas, ellos tienen un hardware. Estos en este caso tendrán una tarjeta inalámbrica, un pequeño procesador o un pequeño controlador que le permite conectarse a una red inalámbrica, y un celular, un portátil, un computador, una tableta. Pues ellos internamente tienen unos elementos. Esos elementos, por ejemplo, un procesador es el principal, es el cerebro de todo el hardware. Permite ejecutar todas las instrucciones que requieren los diferentes dispositivos. La memoria RAM, una board, una fuente de alimentación. Por ejemplo, en el celular encontramos que la fuente de alimentación son sus baterías. En el televisor, bueno, su cable de poder, la fuente tiene una fuente interna. El equipo de escritorio también posee una fuente de alimentación interna. Entonces vamos a hablar un poco sobre esos componentes, y digo que un poco porque no vamos a profundizar. Ya digamos en quienes escogen la modalidad de redes en computadores van a ver un poco, y electricidad también en décimos, digamos bien las mismas materias, hablaron un poco sobre lo que tiene que ver con la arquitectura de los computadores. Reconocer cómo se arma un computador, cuáles son los elementos que tiene un computador, entre otros. Entonces allí se ve toda esa parte, toda la parte de direccionamiento, todo lo que hace parte. Y para esto entonces voy a utilizar un ejemplo que nos permite explicar. Como les decía, eso es una materia que se ve en un semestre, dos periodos. Sistemas operativos es una materia que se ve en una universidad, por ejemplo, en un semestre. Redes también se ve en un semestre. Entonces acá estamos casi que viendo un abrebocas de lo que es todo eso en 2 o 3 clases. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestro computador. Nosotros, por ejemplo, cuando queremos comprar un computador, debemos pensar mucho para qué lo queremos, para qué queremos ese computador. Si lo queremos para un equipo de oficina o si lo queremos para diseño gráfico, si lo queremos para jugar. Hay videojuegos que requieren mucho procesamiento. Entonces, es importante tener presente para qué lo queremos. Entonces, los elementos, por ejemplo, aquí vemos algunos elementos que utilizan los gamers, como, bueno, la silla súper costosa, pero en sí lo importante es la torre. Dentro de la torre nosotros encontramos unos equipos bastante robustos porque requieren de gran procesamiento. Entonces debo pensar para qué lo quiero, porque así mismo va a costar. ¿Cuánto puede costar un equipo de estos? Pues normalmente quienes son gamers, ellos mismos se encargan de armar su equipo y tienen muy claras las especificaciones. Yo no conozco mucho sobre videojuegos, no me gusta mucho, pero sé, por ejemplo, que tienen un procesador bien potente, que un conocido que tiene un equipo precisamente de estos, y lo estaba vendiendo por partes, más o menos unos 4 millones de pesos vendiéndolo por partes. Yo me quedé con el tecladito de colores, no sé si se alcanza a ver ahí. Me quedé con eso, pero el procesador lo vendió con la tarjeta de video porque vienen como en llave para trabajar juntos. La board, todo eso tenía una pantalla, una torre igual a esta que ustedes ven ahí en el gráfico. Entonces es muy costoso.
Y lo vendió porque le va a comprar al hermano. El hermano es más poderoso, se lo iba a comprar, imagínense, en casi 10 millones de pesos. Entonces, porque las características que tienen son bastante robustas para el procesamiento de video, para la memoria que tiene, para la tarjeta gráfica con el procesador. Entonces, hay diferentes arquitecturas. Una de las más conocidas son las AMD. Precisamente él, en su experiencia de gamer, prefiere AMD. Uno por precio y dos por compatibilidad con lo que él realiza, que son... Minicio él utiliza ese equipo solo para jugar. Él trabaja en otra cosa, pero su equipo lo tiene solo para jugar. Y hay otro que es Intel. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho, bueno, en el caso mío yo tengo un Intel, pero ya es un poquito viejito, es un Core i7. Podemos ver aquí la especificación. Mi equipo es un Core i7, pero de segunda generación. Ahorita ya está en novena y décima generación, que es totalmente más actualizado. Esto ya es casi 10 años atrás. Para su momento, pues un Core i7 pues era bastante actual. Solo tengo 4 memorias de memoria RAM, 4 gigabytes de memoria RAM. Entonces, un computador nosotros lo podemos medir, un computador normal. Primero, por el procesador. Segundo, por la cantidad de memoria, porque la memoria RAM es el elemento que le soporta al procesador. En la memoria RAM se ejecuta todo lo que yo tenga abierto, todo lo que yo no esté necesitando. Entonces hay programas que son muy pesados, por eso la memoria RAM debe ser bastante grande. La mía es de 4 gigas, estoy pensando en incrementarle en la memoria. ¿Qué tengo que hacer? Pues ya lo hice en el sentido de que ya sé qué tengo que hacer, pero no lo he hecho. Ya miré las especificaciones de la board. La board me dice hasta cuánta memoria se puede ampliar. Entonces ya les digo dónde es esa parte. Y yo puedo ampliarla o mi board me resiste hasta 16 gigas. Entonces tengo que comprar dos módulos de 8 gigabytes, pero la memoria tiene que ser compatible con el board, con la board. Porque existen diferentes tipos de memoria. La mía es DDR3, también hay DDR2, también hay DIMM, también hay DDR4. Son diferentes tipos de memoria y de conectores. Ya comencé arreglando, bueno, porque el procesador ya es ese procesador, no lo puedo cambiar de procesador, significa cambiar prácticamente todo mi equipo, board y procesador. Eh, Respecto al disco duro, lo cambié por un disco duro de estado sólido, que es un disco duro de mayor velocidad, tiene una tecnología diferente, ahorita les explico cuando veamos el simulador. Entonces en ese disco duro de estado sólido instalé el sistema operativo, mejoró mucho el rendimiento, pero me falta la memoria RAM, que la quiero incrementar de 4 gigabytes. La memoria RAM, sus unidades son los gigabytes. Un giga son 1000 megas, un mega son 1000 kilos y un kilo pues es 1000. Un tera, las unidades de la memoria RAM son los bytes de almacenamiento. Las unidades del disco duro son de almacenamiento también. Yo, por ejemplo, aquí en este equipo tengo dos discos duros. Yo puedo mirar acá en esta configuración administrar. Les puedo mostrar. Les puedo mostrar. Está un poquito lento, pero aquí ya está. Entonces, en este disco duro, o en estos discos duros, que se demora un poquito en cargar, por eso quiero ampliar la memoria RAM. Yo tengo un disco duro de 1 tera. Tengo un disco duro de 120 gigas, ese es el disco duro de estado sólido, son más costosos, es muy pequeño, en ese tiempo, hace un año, me costó 120, ¿qué? 200.000 pesos, de 120 gigas, pues ahorita están creo que más baratos. Y para la información, pues tengo dos discos de 1 tera, o sea que tengo 3 discos en este equipo. Ah, sí, tengo un disco duro de un portátil, el disco duro original, que es este,
un disco duro de un portátil que funciona igual, pero son mecánicos, ya les explico qué es mecánico, y el de estado sólido que también es de 120. Tengo en realidad en este equipo 2 teras y 120 megas, 120 gigas para el sistema, y eso lo hizo más rápido. Bien, entonces vámonos para acá. Entonces, esta torre, entonces yo debo pensar primero en para qué lo quiero, cuánta plata tengo, para qué lo quiero, si es para oficinas, si es para aplicaciones básicas, si es para jugar, pues ya requeriría más dinero. En mi caso, yo lo requiero para procesamiento, para la parte matemática, para máquinas virtuales. Toda esta virtualización recomiendan utilizar Intel. Entonces, dependiendo de eso, pues aquí en este caso tenemos la carcasa o la torre o el chasis. Este chasis es metálico. El chasis es metálico porque, bueno, la parte interna metálica del chasis, ya el externo sí es pasta, o como lo vemos aquí. De hecho, la persona que me dio el teclado tiene la torre igualita a esta, tiene luces por todo lado. Esa torre, pues también hay torres desde 100.000, 150.000, hasta hay torres de 900.000 pesos, eso dependiendo de todo lo que incorpore la torre. Y la torre pues viene generalmente con la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es esta. La fuente de alimentación es la que recibe la red eléctrica y a través de todo esto transforma la red eléctrica en los voltajes adecuados para hacer funcionar todos los dispositivos que están dentro del equipo. Entonces, la memoria utiliza un voltaje, el procesador utiliza otro voltaje, los ventiladores que tiene también tienen un voltaje, la board tiene un voltaje, discos duros, todos tienen, entonces viene por colores y con unos conectores especiales. Entonces ahí vemos estos tipos de conectores que solamente conectan a cierto punto, no nos podemos confundir, vienen diseñados para que solamente se puedan conectar de tal manera que uno no se pueda equivocar. Entonces la fuente, bueno, les decía que el chasis viene metálico porque el chasis se une a la tierra del conector para evitar alguna descarga. Muchas veces existe problemas con la descarga y la descarga viene de la electrostática que se puede presentar. Nosotros cuando hacemos un mantenimiento a un equipo debemos utilizar la manilla electrostática porque podemos nosotros estar cargados. De pronto ustedes han tenido la experiencia de sentir algún corrientazo cuando tocan a una persona. Entonces, siempre que nosotros destapemos nuestro equipo debemos tener la manilla electrostática en nuestra mano y esto va aterrizado mediante un caimán, lo conectamos al chasis. Esto para evitar que una descarga dañe todos estos integrados porque son sensibles a las cargas electrostáticas. ¿Cómo puede uno cargarse electrostáticamente? Bueno, de pronto uno está sobre alguna alfombra, alguna silla, uno tiene unos zapatos aislantes, es decir, que no le permiten a uno descargarse. Entonces, poco a poco el rozamiento va permitiendo que uno se cargue eléctricamente. Y cuando uno encuentra la oportunidad, uno de encontrar tierra, sea tocando una persona o sea tocando algún elemento de estos, se genera una descarga, que si usted tuviera la luz apagada, incluso se ve una chispa. Y eso sucede, y eso trae como consecuencia que se llegue a dañar. Yo tengo un estudiante en alguna ocasión que él en su casa me contó que se puso a limpiar el computador, porque ustedes destapan el computador y es una gran cantidad de polvo. Y él se puso con una brocha a quitar todo ese polvo. Resulta que el rozamiento de la brocha generó electrostática y se le dañó un integrado. Entonces, por eso utilizamos la sopladora a cierta distancia. Nosotros con la sopladora expulsamos todo ese polvo, obviamente en un sitio donde se pueda ventilar. Y después aplicamos, por ejemplo, unos limpiacontactos que protegen los integrados del polvo. Y existen otros químicos para limpiar ya la parte exterior. Bien, entonces ya teniendo esto, resulta que ya
La torre normalmente viene con la fuente debemos tener presente qué vamos a conectar porque la fuente se compra por la cantidad de vatios, la potencia. Normalmente 400 vatios estaría bien. Vamos a ver si aquí vemos algunas características de estos equipos. Entonces acá dice procesador Intel Core i7 de novena generación, una board Asus Prime, tarjeta de video obviamente, una GTX 1660, disco duro de 1 TB, una unidad de disco duro de estado sólido, siempre que tienen SSD significa disco Solid State Bits, creo que se pronuncia así, no sé. Disco de estado sólido, más bien en español. Memoria RAM tiene 8 por 2, es decir, que tiene en total 16 GB de memoria RAM. Tiene refrigeración, tiene fuente de poder, en este caso la fuente de poder es de 800 vatios. Entonces imagínense lo potente que es ese equipo, que necesita una fuente de poder de 800 vatios, cuando normalmente trae una fuente de poder de 400 vatios. Y el chasis es la torre Game Mass Paladin. Bueno, ese. Entonces, esas son las características. Entonces, miren, este equipo vale 6.907.000 pesos. Eso. Y trae un procesador un procesador Intel Core i3, una board Asus, una tarjeta de video integrada, memoria RAM de 8 GB, fuente de poder de 350 vatios, combo mouse teclado. Entonces, el anterior, si este vale 6, el anterior era más potente porque era Core i7, si no estoy mal. Entonces, imagínense lo que debe valer, no dice por ahí cuánto valía. De hecho, es bajo pedido, o sea, ni siquiera está armado, es bajo pedido. Ni siquiera incluye el precio. Entonces es demasiado costoso. Bueno, nosotros tenemos aquí nuestro computador viejito. Resulta entonces que aquí ya terminamos de instalar la fuente de alimentación. Ahora viene todo esto que es la board. La board es una tarjeta en donde se interconectan todos los dispositivos. Se interconecta el procesador, se interconecta la memoria RAM, se conecta allí todos los cables de poder que alimentan la board, se conectan los cables de datos del disco duro, de la unidad de DVD, del módulo, por ejemplo, USB. Entonces acá tenemos la board. Es toda una tarjeta llena de caminitos, de integrados, de circuitos, de elementos que permiten que todos los periféricos, que todos los dispositivos se encuentren interconectados. Y una de las primeras elementos que instalamos es el procesador. Entonces el procesador es el cerebro del computador, se encarga de ejecutar todas las instrucciones. Es un integrado con muchísimos transistores. A medida que la tecnología va avanzando, se ha hecho, ha entrado lo que es la nanotecnología, la microelectrónica. Cada vez los elementos están haciendo más pequeñitos y eso hace que los procesadores también sean más o contengan más de esos elementos y sean más veloces también. El procesador es un elemento, como lo vimos aquí en el procesador en este caso es un Intel Core i7, trabaja a esta frecuencia, las gigahertz o los hertz son las unidades de la frecuencia. Entonces acá dice que trabaja a 3.40 gigahertz. Como es un procesador, trabaja a altas velocidades, en altas frecuencias más bien. Entonces es un dispositivo que tiende a calentarse. Entonces para eso trae pues este soporte y nosotros o normalmente en los equipos viejitos este sistema se permitía aplicar un poco de pasta térmica para que hiciera mejor contacto con este disipador. Entonces, ¿el disipador de qué se encarga? El disipador se encarga de absorber ese calor que genera el procesador a través de este material, que si no estoy mal es como aluminio. Y este extractor se encarga no de ventilar, sino de extraer, absorbe el calor y lo extrae y lo lleva para afuera.
delator. Obviamente este ventilador o extractor pues debe calentarse no, sino debe conectarse, perdón, energizarse, porque es un motor, entonces se conecta a la UAN le brinda la alimentación. Después de conectado y asegurado el procesador, venimos con la memoria RAM. La memoria RAM, habíamos dicho que es donde se ejecutan todas las aplicaciones, le ayuda al procesador a ejecutar todo lo que tiene que hacer, viene a través de unos módulos, tiene la particularidad de almacenar todo en ejecución. Cuando se apaga el computador, toda la información de la memoria RAM se borra, porque el trabajo de la memoria RAM es ejecutar, almacenar en ella. Por ejemplo, en este momento, cuando nosotros tenemos, digamos, en el equipo muchas ventanas abiertas, muchos programas funcionando, entonces todo eso se está ejecutando en la memoria RAM. Entonces, por eso a veces decimos que reiniciar el equipo, cuando está lento, reinicia el equipo. Pues en realidad es porque estamos liberando la memoria RAM de todo lo que tiene cargado y trabajando, y al reiniciarlo, pues vuelve otra vez desde ceros. Entonces aquí ya hemos instalado la memoria RAM, hemos instalado el procesador. Ahora vamos a conectar la placa base a nuestro chasis. Entonces llevamos la placa base, la llevamos al chasis. Resulta que la placa base contiene unas ranuras de expansión. Son unos sockets, zócalos, donde podemos insertar tarjetas para ampliar la funcionalidad de nuestra board. Aunque las board tienen integrado, tarjeta de video, tarjeta de red, tarjeta de sonidos, también podemos ampliar. Como les decía, hay computadores y depende de las necesidades del usuario. Existen personas que compran una tarjeta de video para conectar a través de estos puertos que pues, se conocen como los puertos PCI Express. Ese el zócalo o el socket para poderlos ampliar. Y aquí se conectan las tarjetas y el puerto se va reflejado por acá. Entonces nosotros cuando miramos el PC por detrás vemos unos puertos donde se conectan ahí. Son los puertos que nosotros vemos desde afuera, pero internamente están conectados a estos sockets. Entonces después de eso pues aplicamos los tornillos para asegurar la board al chasis. Luego, a través de esas ranuras que les estaba mencionando, yo puedo instalar, por ejemplo, una tarjeta de red. Y entonces la aseguro aquí y ya por fuera se va a ver el puerto de red. Puedo adicionar una tarjeta Wi-Fi. Esta tarjeta, perdón, permite que el equipo se pueda conectar a la red inalámbrica. Entonces también la aseguro. Entonces yo lo puedo conectar ya por fuera. Cuando ustedes ven una antena en el equipo es porque tiene esta tarjeta. La antena por sí no hace nada. La antena lo único que hace es eh, servir como receptor de la señal y llevarla a esta tarjeta que está conectada a la board. La antena sin tarjeta no sirve para nada. Y también el adaptador de video. Entonces si queremos adicionar una tarjeta de video con mayor capacidad en nuestro equipo. Entonces ya hemos instalado procesador, ya hemos instalado la memoria, ya hemos instalado las diferentes tarjetas de expansión. Ahora nos vamos a ir hacia los discos internos. Habíamos mencionado el disco duro. La memoria RAM ya sabemos que no guarda información, pero el disco duro sí guarda la información. Entonces el disco duro también es una unidad de almacenamiento. Sus unidades son los gigabytes, perdón, los bytes. El giga solamente es como la escala. Los bytes, y actualmente encontramos por los valores de los terabytes, es decir, miles de gigas de bytes. Entonces, como les mencioné ahorita, mi equipo tiene 2 discos de 1 terabyte. 1 terabyte significa 1 giga, perdón, 1000 gigas. Nosotros insertamos el disco duro y lo vamos a atornillar al chasis. El disco duro vienen como dos grandes tipos, que son los de estado sólido y como estos que son mecánicos. Mecánico significa que internamente tiene una serie de cilindros de discos
y funciona parecido a la tecnología de un tocadiscos. Entonces hay un brazo mecánico que se desplaza hacia el disco para buscar la información a través de unos filamentos y bueno. Mientras que los de estado sólidos no tienen parte mecánica, entonces son más rápidos, pero son más costosos. También vamos a encontrar la unidad de DVD, aunque hoy en día casi no se utiliza, perdón, pero también la trae incluida. Y también aquí la vamos a atornillar. Cada uno de estos dispositivos, tanto el disco duro como la unidad de DVD, tiene dos tipos de conectores. Uno es un conector donde yo voy a llevar desde la fuente de alimentación la energía eléctrica. Y el otro va a ser el conector de los datos que va a ir del disco duro o del DVD hacia la board. Entonces ellos se conectan a la board para la parte de datos y se conectan a la fuente de alimentación para proveerse de energía eléctrica. Entonces ahí ya tenemos. Esto es un disquete, hace años que no se utiliza, vamos a hacer de cuenta que es un módulo USB. Bueno, aquí se bloqueó este. Acá, vamos a ver. Entonces la unidad óptica está como bloqueada. Ah, bueno, dividió otra vez. Y los tornillos. Luego viene este. Con los tornillos. Entonces este puede ser el módulo SD. En realidad esta es una unidad de disquete que hace mucho tiempo no se utiliza. Listo, entonces ahí ya terminamos. Ahora debemos conectar los cables de alimentación. Entonces, por ejemplo, este cable alimenta el disco duro. Entonces lo vamos a conectar ahí. Entonces tiene varios colores, el amarillo, el negro, el rojo, naranja. Cada uno de ellos tiene un voltaje diferente. Como por dentro hay muchos circuitos también dentro del disco duro y parte mecánica. Por ello hay varios tipos hay varios colores, hay varios cablecitos. Entonces esa es la energía eléctrica de cada dispositivo. Este se conecta a la unidad de disque, vamos a suponer que es la unidad de USB. También tiene varios colores, manejan 12, 5, 0 voltios. Este es el que permite conectar la energía eléctrica al DVD. Este es el que permite conectar energía eléctrica a la board, pueden ser varios. Entonces acá tenemos uno. Entonces cada uno tiene una función de alimentar algún dispositivo y aquí tenemos otro que se conecta a la board. Entonces tenemos esos cables de alimentación que se carga, como su nombre lo indica, de alimentar cada elemento. Aquí tenemos este ventilador o extractor que lo vamos a conectar a la board. Listo, entonces ahí ya hemos terminado, hemos conectado toda la parte de energía eléctrica. Pues yo les había comentado que hay dos tipos de cables, los de energía eléctrica y los de datos. Acá tenemos un cable que se llama cable IDE, este cable es antiguo también, tecnología antigua, y se llama pata o IDE porque la comunicación es paralela. Es como si todos quisiéramos salir de la mano al mismo tiempo por la puerta de un salón. Entonces hoy en día se trabaja la tecnología serial, la comunicación serial. El otro cable, en este caso este es del DVD. Entonces lo conectamos acá. Este otro cable corresponde, eso también paralelo al disquete, o vamos a suponer que la unidad de DVD, perdón, la unidad de USB, módulo de USB. Entonces lo conectamos al módulo. Y ese es el que se utiliza actualmente, que es el SATA. El cable SATA es el que puede conectar hoy en día DVDs, Blu-rays, discos duros, y es parecido al USB, me refiero porque ya es universal, podemos utilizarlo para diferentes dispositivos.
y maneja una conexión serial. Entonces aquí ya hemos conectado cable de datos y cable de poder del disco duro, unidad de memorias y del DVD. Ya terminando acá, pues ya prácticamente tenemos todo conectado. Solamente nos faltaría la parte externa, que sería tapar nuestra torre. Vemos ahí las rendijas que hay para que el calor sea sacado de la torre. Esto también trae unos tornillos. Y aquí vamos a encontrar ya esto que nosotros habíamos conectado por dentro, que eran las tarjetas, las vamos a ver aquí en esta parte. Entonces acá encontramos el cable de video, que en este caso está trabajando un cable DVI. Podemos encontrar varios tipos de video, podemos encontrar el normalito que traía por defecto, que es este de aquí, que es un VGA, este DVI, o también encontramos el HDMI, que ustedes lo conocen, que es el que del televisor. Aquí tenemos el teclado. Resulta que antes se trabajaba, se supone que el teclado hoy en día es USB, pero antes se trabajaba un puerto que se llamaba PS2. Pues como este es viejito, entonces está utilizando teclado y mouse. El teclado se reconocía porque el color era morado y el mouse era verde. Entonces aquí está utilizando esa vieja tecnología. Pero hoy en día se trabaja con USB. Encontramos este cable USB, que es este que está conectado, encontramos un cable de red, el cable de red que nos permite conectarnos a la red o a internet. La diferencia entre red e internet es que puedo yo tener una red interna sin necesidad de tener internet, y internet pues ya es red de redes, es decir, que ya tengo acceso a la nube. Entonces lo puedo hacer por cable, pero como habíamos instalado también una tarjeta inalámbrica, entonces también puedo conectar una tarjeta inalámbrica. Y el más importante, porque sin él pues no funciona nada, es el cable de alimentación, que nosotros lo conectamos a la fuente de alimentación y a la red eléctrica de nuestra casa o de la oficina. Entonces, esa fuente se encarga de convertir toda esa energía eléctrica que entra de manera alterna. Ya en la fuente se encarga de disminuir esa fuente y de convertirla en niveles, primero DC, y segundo, compatibles con cada uno de los dispositivos. Entonces ahí ya hemos terminado de armar nuestro computador. Entonces ahí tenemos la torre, ya el resto son periféricos. Los periféricos son, por ejemplo, el monitor, la impresora, unos parlantes y listo. Entonces nosotros podemos armar nuestro propio computador teniendo presente cuáles son los requerimientos. Primero, el dinero que poseemos. Vamos a chismosear, por ejemplo, ese gamer. También existen los portátiles gamers. Bueno, acá hay unos sencillos, vea, de 2.200.000, 3.200.000, 3.200.000. Estos están como normalitos. En sí no veo. Pero, bueno, miremos las características de uno. Por ejemplo, este. Este dice que vale 2.250.000. Entonces dice que tiene una AMD Ryzen. El procesador tiene número de núcleos de CPU 4, subprocesadores 4, tiene una tarjeta de video de 2 GB, número de núcleos de GPU 8, bueno, memoria RAM de 8 GB, una placa GB, una board, disco sólido, perdón, de 240 GB, pues es más barato porque el disco también es costoso. Un monitor de 22 pulgadas Full HD con HDMI, fuente de poder, accesorios, teclado y mouse gamer, sistema operativo Windows 10. Porque los teclados dice que son
gamer, porque es que estos teclados son mecánicos. Ustedes ven que cuando yo escribo suena bastante duro, porque son diferentes a los convencionales, son mecánicos. Mecánicos son más robustos, además que tienen lucecitas, pero las lucecitas no son nada, simplemente la tecnología. Y el mouse también, el mouse sí es normalito, pero hay unos mouse también, primero más ergonómicos. Entiendo que ellos pasan mucho tiempo conectados, por eso a veces venden hasta las sillas gamer, la mía es muy incómoda, no tiene la espalda vuelta nada. Entonces ellos invierten mucho dinero en estos equipos. Hay una página, siempre se me olvida el nombre, entonces yo siempre ingreso por acá. Cambió de nombre y se llama Taurus Computadores. Nosotros ahí podemos mirar, por ejemplo, precios. Esto creo que está en Unilago. Entonces, mire, por ejemplo, si miramos precios, chismoseando precios, podríamos decir que estamos en eso. Veamos, por ejemplo, acá las board. Entonces, una board, las más conocidas son las Asus, Gigabyte y ASRock. Entonces, hay versiones para procesadores AMD y para procesadores Intel. También hay board Intel. Chasis, entonces hay chasis con fuente desde 419.000 hasta 815.000. O chasis, cajas con fuente desde 260 hasta la caja, solo la caja, 1.050.000. Tengo una pregunta. Señor. Entonces, si el procesador es de 1400, digamos, 20, entonces, pues, ¿el dispositivo es rápido o qué capacidad tiene el dispositivo si el procesador es eso? Bueno, el procesador se mide, en este caso, miremos aquí los procesadores, ¿dónde están? Domótica, estabilizadores, gamer, portátil gamer 5 millones, portátil gamer 6 millones, portátil gamers MSI, pero lo miramos, vale 10 millones 600, pero espere que estábamos buscando los procesadores. Procesadores. Hasta monitores gamer, porque tienen pantalla curva y todo eso. No lo encontré. Hasta las sillas, vea, sillas, 1.800.000 una silla. O sea, de que no encontré el procesador. Pues el procesador se mide en la cantidad de núcleos que tenga y en la frecuencia a la cual trabaja. Antes era entre mayor velocidad, mayor rendimiento, pero resulta que en algún momento se dieron cuenta que debería más bien repartir el trabajo en varios procesadores. Entonces ahí nosotros encontramos eh, procesadores de tantos núcleos. Que no encontré acá los discos duros, estabilizadores. Pongamos acá procesadores. Procesador. Vea un procesador AMD, aquí, bueno, aquí no nos muestra todo. Vamos a mirar, por ejemplo, el Intercore, esta es generación, novena generación. Entonces, por ejemplo, este procesador Core i7 vale, el solo procesador vale 1.890.000. Especificaciones. Entonces, bueno, ahí nos habla, bueno, lo más importante aquí es la cantidad de núcleos, tiene 8 núcleos, subprocesos 8, frecuencia básica de 3.0 GB. Si se dan cuenta, mi procesador es de 3.4 GB y este también, pero lo que pasa es que este tiene mayor cantidad de núcleos porque este tiene 8 núcleos, el mío tiene, nosotros podemos ver la cantidad de núcleos acá en esta parte, en el rendimiento. Entonces mi procesador, ¿dónde dice procesos? Perdón, ¿dónde está? Rendimiento CPU. Ese tiene 4 núcleos, solamente 4 núcleos. Entonces, entre más núcleos tenga, pues mejor. En este caso, comparado con este.
Mi memoria solamente es de 4 gigabytes. Entonces aquí mire cómo está casi al tope la memoria y solamente tengo Teams y un navegador abierto. Bueno, aquí está el disco duro, internet, aquí estamos viendo el rendimiento del equipo. Entonces esas son las características. Entonces, bueno, ya habla de memoria caché. Esta memoria caché es demasiado costosa. Mire que solamente es 12 megabytes. Y eso le ayuda bastante a un procesador porque le ayuda como soporte para la ejecución de todas las, las instrucciones. Y mire que ese procesador puede soportar hasta 64 gigabytes de memoria de tipo DDR4. Entonces es un procesador bastante costoso, muy bueno. Y bueno, solamente es como para mirar precios. Entonces ahí podemos mirar precios para armar un computador. Entonces, son como les mencionaba que apenas vimos un brochazo de los diferentes elementos que componen un computador, pero que dentro de redes pues lo van a ver un poco más claro. En sí, cuál es la arquitectura, para qué funciona cada uno de esos elementos. Ustedes están en noveno, el año entrante de pronto ya estaremos en presencialidad, eso dijimos el año pasado. Entonces, allá podrán armar y desarmar un equipo, después instalarles los sistemas operativos. Sistemas operativos es una asignatura que ahorita estamos viendo con los de 11. Nos ha quedado un poco difícil porque virtual, nosotros hacemos las prácticas a través de las máquinas virtuales y pues prácticamente me ha tocado a mí instalar mi máquina, mostrárselas la instalación y cómo funcionan a través de estas sesiones, porque muchos no tienen los equipos que soporten instalar una máquina virtual en mi casa. De hecho, en mi casa, este equipo me aguanta 2 máquinas virtuales. Máquina virtual significa que yo puedo instalar un Windows dentro de mi Windows, en este caso, o un Linux dentro de mi Windows. Entonces, eso sí, el año entrante, esperando que ya estemos en presencialidad, pues podrían ustedes hacer esas prácticas mejor en laboratorio. Bueno, entonces la actividad consiste en realizar, voy a hacer una guía con esta información básica de los elementos que componen un computador y de pronto podemos manejarla también del mismo modo a través de formulario. Entonces yo creo que la estoy colgando entre hoy y mañana ya para plazo, esta semana tienen plazo para entregar la que les cargué y esta pues tendrán plazo hasta la otra semana. Profe, Señor. o sea que la otra estaría para el otro miércoles, la que cargó el miércoles pasado. Pues la que cargué el miércoles pasado, hay plazo hasta este viernes. Ah, listo. Y de esta que voy a cargar hay plazo hasta el otro viernes. Siempre doy 8 días. Igualmente después viene la otra semana y luego viene la semana de nivelación para que se vayan poniendo al día ustedes con todo esto. Listo, entonces voy a descargar la asistencia. No sé si hay alguna pregunta porque se nos fue el tiempo. Entonces, en conclusión, quería que viéramos hoy algo sobre la parte de hardware, muy por encima, porque hemos visto solamente los conceptos y el dibujito de ella, pero que elementos que hacen parte de un computador. Listo, no hay preguntas. Entonces, quizá que no participé hoy de la jornada porque la semana pasada sí participé, pero nosotros nos digamos hace como 15 días y para encontrarnos otra vez hasta dentro de 8 días, por eso se programó esta sesión en el día de hoy, más no porque no esté en acuerdo o en apoyando la situación que se está presentando